Hola a todos, ¿cómo están? Les queremos dar la bienvenida a nuestro podcast titulado Cólera en México. Somos estudiantes de odontología de la sede de Temuco, Universidad Autónoma, y el día de hoy abordaremos temas sobre cómo esta enfermedad infecciosa afectó profundamente a la población mexicana y qué enseñanzas nos otorgó en materia de salud pública. Sí, porque el cólera no solamente fue una epidemia más, en realidad marcó un antes y un después en la forma en que México entendió la importancia del agua potable, el saneamiento y la educación sanitaria. A lo largo de este episodio vamos a hablar qué es el cólera, cómo y cuándo llegó a México, cómo se propagó, cuáles son sus síntomas y su impacto en el país. Y al final queremos que vean que detrás de esta enfermedad también hay un reflejo de desafíos sociales, económicos y ambientales que hoy se viven en muchas comunidades. El cólera es una infección intestinal aguda causada por una bacteria llamada Vibrio cholerae. Esta bacteria vive naturalmente en ambientes acuáticos y sobre todo en aguas solubles o estancadas. Lo que la hace tan peligrosa es que produce una toxina, la toxina colérica. Esta altera el funcionamiento del intestino delgado y hace que se disminuya el agua y las sales minerales en el cuerpo. Bueno, y lo peor es que esta enfermedad se transmite de forma muy sencilla. Esto ya sea al consumir agua o alimentos contaminados con materia fecal de una persona infectada. Es por eso que la cólera está tan ligada a la falta de acceso de agua limpia y de sistema de saneamiento. Y aunque muchas veces la gente ni siquiera se da cuenta de que tiene esta enfermedad porque hay casos leves sin síntomas, en donde la gente sigue transmitiendo la bacteria, pero también existen casos graves en donde está la deshidratación tan intensa que no se puede tratar rápido y puede ser mortal para las personas. El cólera apareció en México por primera vez en 1833, durante la Segunda Pandemia Mundial. En esta época el país no tenía muchos recursos, por lo tanto las condiciones fueron esenciales para que esta pandemia se propagara. Sí, bueno, igual este hecho fue sumamente devastador, ya que murieron miles de personas, sobre todo en zonas rurales. Y esto debido a que el acceso de agua limpia era casi inexistente. Pero el brote más recordado no fue ese, sino el de 1991. Después de casi un siglo sin casos, el cólera en América Latina. Todo comenzó en Perú y, como suele pasar, cruzó fronteras muy rápido. En México los primeros casos se detectaron en Veracruz y de ahí se expandió hacia estados como Chiapas, Hidalgo y Puebla. El agua contaminada, la venta de comidas en la calle y las inundaciones fueron factores clave. Entre 1991 y 1995 se reportaron más de 45.000 casos y alrededor de 500 muertos. Y aunque el país logró controlarlo, en 2013 volvió a aparecer. Brevemente en Hidalgo, tras unas lluvias que contaminaron el río Tula. Bueno, y la propagación en México tuvo mucho que ver, de hecho, con las desigualdades sociales, ya que en muchas comunidades rurales la gente dependía de pozos o ríos contaminados para obtener agua. Y claro, sin drenaje, sin cloración y sin educación sanitaria, la bacteria se movía más fácilmente. También influyó el manejo de alimentos, comer en la calle, usar agua contaminada para cocinar o lavar utensilios o no lavarse las manos después de ir al baño. Todo esto aumentaba el riesgo. Además, la lluvia y los huracanes mezclaban las aguas residuales con las del consumo humano, por lo que hacía que los brotes fuesen casi inevitables. Por eso, controlar el cólera no solamente era un tema médico, sino uno social y ambiental. Los síntomas suelen aparecer entre 12 horas y 5 días después del contagio. El más típico es la diarrea abundante, el color blanquecino a lo que se le dice agua de arroz. Sí, y también hay vómitos, cambios musculares, sed intensa y debilidad general. Si no se trata, la persona puede deshidratarse en cuestión de horas. Bueno, y el diagnóstico se realiza analizando las heces del paciente para confirmar la presencia del virus del cólera. Y aunque suena grave, el tratamiento es sencillo y se hace a tiempo. Rehidratación oral o intravenosa y en algunos casos antibióticos. Una persona puede perder hasta 10 litros de agua en solo un día, si es que cada minuto cuenta. El impacto del cólera en los años 90 fue enorme. Puso en evidencia la desigualdad, el acceso a servicios básicos como agua potable, el drenaje y atención médica.
Bueno, y los estados más pobres, si bien fueron los más afectados, eso igual llevó al gobierno a actuar. De acuerdo a esto se crearon brigadas sanitarias, campañas educativas y se reforzó la cloración del agua. Fue un momento clave para el sistema de salud pública, ya que México empezó a invertir más en vigilancia epidemiológica y educación sanitaria, porque quedó claro que prevenir era más barato y más humano que enfrentar otra epidemia. Según la Secretaría de Salud, entre 1991 y 1995 hubo más de 45.000 casos confirmados y 524 defunciones, lo que da una tasa de letalidad de alrededor del 1,1%. Bueno, y si lo comparamos con otros países de la región, como lo es Perú, que tuvo igual más de 300.000 casos, podríamos decir que México logró controlarlo relativamente rápido. Hoy en día el cólera está controlado en el país. Aún así se mantiene una vigilancia activa, sobre todo en zonas con riesgo de contaminación de agua. Bueno, y de acuerdo a todo lo que hemos hablado en este podcast, es importante destacar que siempre la prevención es clave. Tener un acceso a agua limpia, eliminar correctamente los desechos y mantener una buena higiene personal puede ser totalmente la diferencia. Lavar las manos, servir agua o clorar el agua y evitar comer en lugares sin control sanitario son hábitos que salvan vidas. Además, hoy existe una vacuna contra el cólera que se aplica en zonas con riesgo de brote y el gobierno sigue impulsando programas de control de agua y educación comunitaria. Gracias a eso, México ha logrado mantenerse libre de epidemias, sobre todo el cólera, estos últimos años. El cólera en México dejó una enseñanza súper importante, ya que la salud demostró ser que la salud no solamente depende de los hospitales también, sino del acceso a agua potable, limpia, a la educación y a la equidad social. El trabajo en conjunto entre las comunidades, las profesiones de la salud y las instituciones fue clave para controlar esta enfermedad. Pero la prevención nunca se detiene. Cada uno de nosotros tiene un papel que cumplir para evitar que algo así vuelva a pasar. Y cerrando con eso, les queremos dar las gracias a todos por acompañarnos en este episodio de Cólera en México. Esperamos que haya sido sumamente informativo, claro, y que los motive de igual forma a valorar la importancia de la salud pública, la higiene y la solidaridad. Hasta la próxima, que estén bien.